Hace 38 años nací de nuevo, nací del Espíritu, ¿verdad? Y entonces el Espíritu nace no por partes ni por tiempo, sino recibes a Jesús en tu corazón y naces de nuevo, lo cual es sumamente importante. Y ahora tienes una nueva vida, y de ahí en adelante todo se va a tratar, obviamente, de buscar a Dios con todo el corazón, pero buscar también la renovación de nuestro entendimiento para poder ser transformados. Hoy quiero hablarles este tema. Piensa lo que quieras. Lo que quieras está, no puedo decir si está bien o está mal, pero puedes pensar lo que quieras. Y este es un tema que a mí me cautiva, porque creo que si no componemos nuestra manera de pensar, no vamos a componer el resto de las cosas que nosotros hacemos. Y para una época inusual, hombres y mujeres inusuales. Pero para hombres y mujeres inusuales se requieren pensamientos inusuales. William James, profesor de Harvard, dedicado a la investigación de la mente y el comportamiento humano, escribió: la gente tiende a convertirse en lo que piensa de sí misma. Este estudioso del comportamiento humano y de la mente dijo, y lo repito, el hombre tiende a convertirse en lo que piensa. Pero eso no es nuevo. Ya lo dijo Salomón en el Proverbio 23, verso 7. Porque cual es su pensamiento en su corazón, tal es él. En otras palabras, somos lo que pensamos. Como les he contado otras veces o en otras ocasiones, su servidor, a mí me encantan los deportes, verlos y jugarlos, los que pueda, ¿verdad? Siempre desde pequeño. Y una de las cosas muy importantes para un deportista es su manera de pensar. Y me gusta leer a uno de los mejores psicólogos deportivos que existe, se llama Bob Rotella. Y él dijo lo siguiente: la gente excepcional escoge pensar sobre sí misma de una forma que contribuye a su éxito. Lo voy a repetir. La gente excepcional suele pensar de una forma o manera que contribuyen a su éxito. Y una de las primeras predicaciones que lo escuché a mi pastor fue acerca del pensamiento, que somos lo que pensamos. Y él citó a Henry Ford diciendo que en su oficina, cuando la gente entraba, había un rótulo que decía: piensa que puedes y piensa que no puedes. En ambos casos tendrás la razón. Y así nos ocurre. Pensamos de una forma, pensamos de otra, pero ¿qué tan poderoso es eso siendo hijos de Dios y cristianos? Pues muchísimo, porque el hecho que tu espíritu haya nacido de nuevo, tienes vida eterna. Pero cómo vivas la vida que Cristo te dio en esta tierra va a depender muchísimo de la manera en que pensamos. Y les dije esta frase: para una época inusual, hombres y mujeres inusuales. Si estamos viviendo en esa época, en un periodo de tiempo inusual, en el 2020, todo lo que está pasando en el mundo es inusual. Nadie estaba preparado para esto. Tal vez algunos un poco más, un poco menos, pero nunca quizás pensando en que esto era lo que venía. Sin embargo, no dejamos de creer de que Dios nos puede dar un buen año a pesar de esto, porque Él es fiel y es poderoso para cumplir lo que promete. Pero ojo entonces, si esta época es inusual, para salir adelante va a requerir de hombres y mujeres inusuales. Y para que los hombres y mujeres sean inusuales, lo que se requiere es que sus pensamientos también sean inusuales. No pensar de la manera en que todo el tiempo se ha pensado, como que hay que salir de ese cuadro de pensamiento hermético, ¿verdad? Que te da una época de bonanza y tienes que renovar tu pensamiento para poder vivir en una época de crisis. En ambas está Dios. En las dos épocas vas a tener al Señor contigo. Así que recuerda, las personas extraordinarias suelen pensar de una manera muy particular de sí mismos también. Caminamos de acuerdo a lo que pensamos.
En Isaías capítulo 55, verso 6 dice: buscad a Dios. Bueno, tal vez me fui muy rápido, no te di ni tiempo de buscarlo, pero aquí en pantalla te aparece el verso. Isaías 55, 6 dice, o enseña, o encontramos, o leemos: buscad a Jehová mientras puede ser hallado, llamadle en tanto que está cercano. Deje el impío su camino y el hombre inicuo sus pensamientos, y vuélvase a Jehová, el cual tendrá de él misericordia, y al Dios nuestro, el cual será amplio en perdonar. Una de las cosas por las cuales la gente no se acerca a Dios es por lo que ellos piensan de Dios y no por lo que Dios piensa de ellos. Él está diciendo: hey, si has estado caminando aún en iniquidades, deja tu pensamiento, acércate a mí, dice el Señor, y seré misericordioso, ojo, y amplio en perdonar. Pero muchas veces la gente cree que Dios no va a perdonar las cosas que han hecho, y por eso Dios te dice hoy que Él es amplio en perdonar. Pero mira lo que sigue en el verso 8: porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos mis caminos, dice Jehová. Como son más altos los cielos que la tierra, así son mis caminos más altos que vuestros caminos, y mis pensamientos que vuestros pensamientos. Podemos notar acá una asociación entre los pensamientos y los caminos. Dios dice: hey, mis pensamientos no son vuestros pensamientos, mis caminos no son vuestros caminos. Y es importante entonces comprender que hay una asociación entre el camino por el que vas y el conjunto de pensamientos que tienes. Si cambio mi pensamiento, lo más probable es que cambie mi camino. De nuevo, perdón que insista, si ya naciste de nuevo del Espíritu, ya estás vivo. Ahora esa vida se trata de vivirla lo mejor posible, estando de acuerdo con Dios, con sus palabras, y esto transformará nuestro pensamiento, nuestro ser. Importante, camino, pensamiento. Les contaba que hace 38 años recibí a Jesús como mi Señor y Salvador. Ya ayer tuve la oportunidad de juntarme con uno de mis amigos, que estábamos el sábado antes de ese 11 de julio de 1982, cuando recibí a Jesús en mi corazón. Pero quiero contarte lo que estábamos haciendo. Nos estábamos echando los tragos. Estábamos bebiendo en la casa de un amigo nuestro, y uno de los amigos que estaba ahí tomando algunos tragos, esto es irónico, por favor, ponga atención, me invitó a mí a ir a la iglesia al otro día. Iglesia cuyo nombre no sonaba religioso. Y yo le dije: está bien, yo voy. De hecho, a mí se me quitaron las ganas de tomar esa misma noche y me recosté en un sofá. Al otro día yo llegué, pasó por mí este amigo, llegamos, ¿verdad? Y cuando mi sorpresa es que era un cine. Entro con mi jeans roto, con el pelo largo, con el t-shirt, como les he dicho, con tenis y con un paquete de cigarros en el bolsillo de atrás. Bendito Dios, nadie me detuvo, nadie me dijo: usted no puede entrar aquí si trae cigarrillos, ¿verdad? Tampoco nadie me pidió uno. Entonces entré, escuché su palabra y decidí recibir a Jesús como mi Señor y Salvador. Bendito Dios por ese amigo que me llevó a los pies de Jesucristo. Algunos de ustedes dirían: uy, ese que va a la iglesia y todavía toma y todavía fuma. Pues uno que todavía tomaba fue el que me llevó a mí a Jesús. Entonces ahora entiendo cuando Él dice: hey, yo tendré de ustedes misericordia y seré amplio en perdonar. Busquen a Dios, dice, mientras pueda ser hallado. Quiero contarles que cuando me convierto al Señor, lo hice por gratitud realmente, porque yo pensé ese domingo, yo dije: ¿qué me ha hecho Jesús como para que no lo siga? Y ese pensamiento estuvo en mí todo el tiempo mientras el pastor predicaba. Y al terminar, cuando él dijo: ¿quién quisiera recibir a Jesús en su corazón?, yo levanté la mano, pasé al frente, recibí a Jesús, nací de nuevo. Y una de las primeras prédicas que le escuché a mi pastor fue esto: el hombre es lo que él piensa.
y renovar nuestro pensamiento. Para entonces yo estudiaba ciencias de la informática. Y cuando programábamos nos enseñaron a aprender de acuerdo al libro, de acuerdo al manual, de acuerdo al lenguaje que nosotros usábamos para programar. Ahí si el punto no estaba donde era, la instrucción no corría bien. Entonces eso quizás me ayudó a decir, bueno, yo voy a leer las escrituras de la misma forma que leo el manual de una computadora. Lo que está escrito, eso es. Y seguramente va a funcionar. Es decir, va a correr ese programa de bendición que Dios tiene para nuestra vida si lo aceptamos tal cual quedó escrito, como quedó escrito. Pero también tuve mis ondas, ¿verdad? Porque como yo recibí a Jesús por gratitud, ahora quería que todo el mundo solo por eso lo recibiera. Y empecé a juzgar a todos. Ay, vos te estás acercando a Jesús, ni modo, como estás enfermo, no deberías de acercarte interesado. Y vos te acercás porque tu economía está mala, no debería ser así. No deberías esperar estar mal para recibir a Jesús. Y me puse todo loco, la verdad. Pero leyendo las escrituras, el entendimiento se fue renovando y me encuentro con la parábola del hijo pródigo. El hijo pródigo regresó a la casa del padre porque tenía hambre, porque no tenía trabajo. Y luego entonces comprendí, no importa la razón por la cual te quieras acercar a Jesús, lo que importa es que una vez te acerques, lo empieces a conocer como Él es. Yo entendí que yo recibí a Jesús en mi corazón para que Él perdonara mis pecados. Digamos que tú dices, yo no me voy a acercar a Jesús por ninguna necesidad de ninguna otra cosa que no sea la salvación. Bueno, pues ya estás interesado en ser salvo. O sea, no hay manera, porque si te acercas a Jesús sin ningún interés, lo que me dices es que no lo necesitas. No sé si me estoy explicando. El hijo pródigo regresó y le dijo, Padre, he pecado contra el cielo, he pecado contra ti, hazme como uno de tus jornaleros. Y el padre lo que hizo fue sacar el mejor becerro, el mejor vestido, el anillo, el calzado, la fiesta. Y dijo, este hijo que estaba perdido ha sido recuperado, estaba muerto y ha revivido. Hagamos una fiesta para él. Así que si estás en esta época de crisis, no dejes que nadie te diga, ahora sí, ¿verdad? Como estás en medio de la crisis, pero tenías que haberte acercado. Deja eso por un lado y acércate a Dios. Acércate a Él de todo corazón, con la necesidad que tengas. Hemos visto cantidad de gente enferma sanando en esta época, incluyendo el COVID. Ahí tenemos la cantidad de testimonios. Bendito sea Dios. Algunos nos dicen, pero ¿por qué no van a los hospitales y critican? Porque estamos respetando las reglas, ¿verdad? No nos dejan, como tampoco, por lo menos en Guatemala, no se ha llegado a la fase donde las iglesias se abran y podamos tener servicios presenciales, y nos sujetamos a esas reglas. Nuestro oficio acá es predicar la palabra del Señor, y cuando llegue el momento, pues vamos a respetar los protocolos y todas las cosas para la higiene y el distanciamiento que se necesite, porque primero pensamos en nuestra gente, en nuestras ovejas. Así que cuando sea el tiempo, aquí te esperamos. ¿Qué es lo que quiero decir yo? Es que buscar a Dios, dice, buscar a Dios mientras pueda ser hallado. Buscar a Dios tiene beneficios. Ahí mismo en el verso 10 dice, porque como desciende de los cielos la lluvia y la nieve y no vuelve allá, sino que riega la tierra y la hace germinar y producir, y da semilla al que siembra y pan al que come, así será mi palabra que sale de mi boca, no volverá a mí vacía, sino que hará lo que yo quiero, y será prosperada en aquello para lo que la envié. Porque con alegría saldréis y con paz seréis vueltos. Los montes y los collados levantarán canción delante de vosotros, y todos los árboles del campo darán palmadas de aplausos o de aplauso. En lugar de la zarza crecerá ciprés, y en lugar de la ortiga crecerá arrayán. Y será a Jehová por nombre, por señal eterna, que nunca será raída. Esto del 10 al 13 es pura bendición que Dios promete después de haber dicho, es que miren, mis pensamientos no son sus pensamientos, mis caminos no son sus caminos, pero
Si logras cambiar tus pensamientos, cambiarás tus caminos y lo que tendrás es esto que te está describiendo. Beneficios, hablemos un poco de los beneficios. Cuando tú adquieres un celular, por ejemplo, adquieres un celular, junto con el celular adquiere los beneficios que te da. No sé si me explico, no lo adquieres solo por adquirirlo. Tiene los beneficios, ¿verdad? La conectividad que te puede dar. Que estás viendo tú en casa a través de un dispositivo, a través de una tableta, una computadora, estás gozando del beneficio, ¿verdad? Cuando adquieres tú a tu internet, gozas de su beneficio. Cuando adquieres un par de tenis, de zapatos sports, adquieres su beneficio. Cuando recibes a Jesús, sin ni siquiera pedir algo en ese momento, ya recibes los beneficios. En Cristo Jesús está la vida eterna. La vida eterna es uno de los tantos beneficios que trae recibir a Jesús como Señor y Salvador. ¿O acaso no hemos leído: buscad primeramente el reino de Dios y su justicia? Ojo, y estas cosas os serán añadidas. Beneficios. En el Salmo 103, Salmo 103, verso 1. Bendice alma mía a Jehová y bendiga todo mi ser su santo nombre. Bendice alma mía a Jehová. Ojo, y no olvides ninguno de sus beneficios. Él es quien perdona todas tus iniquidades, el que sana todas tus dolencias, el que rescata del hoyo tu vida, el que te corona de favores y misericordias, el que sacia de bien tu boca, de modo que te rejuvenezcas como el águila. ¡Wow! ¡Qué cantidad de beneficios! Dice: bendice alma mía a Jehová. Ojo acá, el grupo de adoración. Bendice alma mía a Jehová me suena como adora a Dios. ¿Sí o no? Suena eso, ¿no? Adora a Dios. Y no olvides ninguno de sus beneficios. Pero hay gente que quiere separarlo y dice: adora a Dios y deja de estar pensando en sus beneficios. ¿Qué te pasa, religioso? ¿Verdad? No necesitas ser religioso. Lo que necesitamos es ser escriturales. Yo bendigo a Jehová y no voy a olvidar ninguno de sus beneficios. Dice: Él es el que perdona todas tus iniquidades, el que sana todas tus dolencias, el que rescata del hoyo tu vida, el que te corona de favores y misericordias, el que sacia de bien tu boca, de modo que te rejuvenezcas como el águila. 3 versos, familia linda, son 3 versículos que ahí lo tenés, ahí tenés para pasarla. Nos perdona, nos sana, nos rescata, nos corona de favores, de misericordia, nos sacia de bien nuestra boca, nuestras palabras, y encima de eso nos rejuvenece. ¿Qué más podemos pedir? Entonces, buscar a Dios trae beneficios. Busca primeramente el reino de Dios y su justicia, y lo demás será ¿qué? Añadido. No busques primero las añadiduras esperando en las añadiduras encontrar a Dios. Busca a Dios y lo demás será ¿qué? Añadido. Entonces, ojo, volvamos al pensamiento. ¿Pienso más en la crisis que se está viviendo o pienso más en los beneficios que trae buscar a Dios? Buscar a Dios es una fórmula que va a funcionar en toda época, porque es la que trae los beneficios. Ahora, para renovar nosotros nuestro tanque de pensamiento, es decir, para poder meter más pensamientos de Dios allí, primero tenemos que confiar en sus pensamientos. Yuhu. ¿No se han dado cuenta que en algunas conversaciones llega el momento en que una persona le dice a la otra: mira, pero confía en lo que te estoy diciendo, hombre? Así es con Dios. Lo único aquí es que Dios piensa de una manera tan inusual a lo que el hombre estándar piensa, que nos enfrentamos con este pequeño dilema. Les repito, cuando recibo a Jesús en mi corazón y yo estudiaba informática, nosotros teníamos que hacer todo tal cual estaba escrito, o no funcionaba. Entonces yo apliqué eso. Dije: si voy a leer las escrituras, no las quiero leer de acuerdo a lo que yo creo
o creí en alguna oportunidad. Quiero leer las Escrituras para renovar mi forma de pensar. Entonces yo tenía aquí una decisión que tomar. ¿Leo de acuerdo a lo que pienso o pienso de acuerdo a lo que leo? Entonces empecé a meterle a ese tanque de pensamiento los pensamientos que encuentro en las Escrituras. De hecho, te recomiendo mucho el libro de Proverbios. Y entonces empiezo a leerlo. Y a la vez estudiaba en la universidad. Si yo les pudiera enseñar a ustedes mis libros de la universidad de texto, todos están subrayados. En algunos párrafos digo, sí, así es, y escribo ahí el verso que lo respalda. En otros digo, no, así no es, y escribo ahí el verso que lo respalda. Entonces, ojo acá, si mi manera de pensar ahora está basada, o tu manera se basa en las Escrituras, entonces lo demás lo leerás de acuerdo a lo que piensas. Y ojo, mira pues, si leo cualquier otra cosa y trato de leer la Biblia de acuerdo a ese pensamiento, va a haber un choque de pensamientos entre lo que algún ser humano dijo y lo que Dios dijo. Y entonces volvemos otra vez al punto de partida o al punto de tensión aquí. Es, tus pensamientos no son mis pensamientos, por lo tanto tus caminos no son mis caminos. Y le dice a todos, dejen ya sus pensamientos. Eso no quiere decir que seamos un montón de tontos, sino que vayamos a las Escrituras y nos llenemos de sus pensamientos. Mira lo que dice Jeremías 29:10, lo que dice la Escritura. Porque así dijo Jehová, cuando en Babilonia se cumplan los 70 años, está hablando del cautiverio, yo os visitaré y despertaré sobre vosotros mi buena palabra para haceros volver a este lugar. Ellos no iban a volver a su lugar, ¿sí? De Babilonia a su lugar, no iban a volver a no ser que Dios despertara en ellos su buena palabra, sus pensamientos. Y dice entonces el 11, porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice Jehová, pensamientos de paz y no de mal, para daros el fin que esperáis. Si puedo confiar en la manera de pensar de Dios, tendré paz. Si puedo confiar en la manera de pensar de Dios, confío que no tiene ningún mal pensamiento o un pensamiento de mal para nosotros. Entonces ahí se establece un balance, ¿no? El balance está en que todas las cosas ayudan a bien a los que aman a Dios. Eso lo que hace es eliminar la posibilidad de que yo me ponga a pensar mal de las cosas que están pasando y llegar a pensar que es Dios el que las envía. Como aquellas personas que dicen, es que Dios me envió esta enfermedad. Uy, digo yo, ojo, ojo, ojo. ¿Cómo Dios te va a enviar la enfermedad si fue Dios el que envió a Jesús a morir porque sea sano de la enfermedad? O sea, ¿qué sentido tendría sacrificar a su Hijo Jesucristo? Dios puede hacer uso de lo que te está pasando y estás viviendo durante la enfermedad para darse a conocer como el Dios que te sana. Como el Dios que tiene misericordia. Entonces de nuevo ahí tenemos un choque de ¿qué? De pensamientos. Pero si yo puedo decir, Señor, yo confío que tus pensamientos para mi vida, mi familia, para la empresa, para la iglesia, son pensamientos de bien y no de mal, son pensamientos de paz. Muchas gracias. Entonces voy a llenar mi tanque de pensamiento de los pensamientos de Dios a la medida en que esté pensando que Dios piensa bien para mí y para ti. Y ojo, Filipenses 4:8, somos dueños de lo que pensamos. Por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si es digno de alabanza, en esto pensad. Y lo que aprendisteis y recibisteis y oísteis y visteis en mí, esto haced, y el Dios de paz estará con vosotros. Pensamientos, paz. Pensamientos, paz.
paz. Ahora bien, Pablo nos está prácticamente diciendo entre líneas que nosotros somos dueños de lo que pensamos. Él dice, miren, si hay algo bueno, si hay algo puro, si hay algo honesto, si hay algo digno de alabanza, en esto pensad. Quiere decir que todos nosotros podemos controlar en qué pensamos. Aún si se te anuncia una enfermedad, ¿sí? Al anunciarte una enfermedad, tu pensamiento obviamente puede ser influenciado por esa mala noticia, pero al final, esté o no la enfermedad en el cuerpo, lo que tú decidas pensar es algo que tú tienes el control. Yuhu. Tenemos la oportunidad de, en medio de lo que ocurre, generar pensamientos que nos saquen adelante o disminuirnos pensamientos a nivel de la crisis. Entonces la crisis no debería determinar qué piensas. Lo que piensas debe determinar cómo manejas dicha crisis. Sí, o termine esto, yo me voy a oír predicar varias veces. Yo mismo necesito estar escuchando este mensaje constantemente. Hace poco me desperté en la madrugada, no sé si les ha pasado a ustedes que de pronto tienes un sueño, fíjate, tienes un sueño que te molesta. Algo pasa en el sueño. ¿Ustedes han tenido esos sueños que a medianoche como que sueñas algo y te molestó? Cuando ese que crea una molestia, la bilis se riega en tu cuerpo y te despiertas y no querés volver a ese sueño. Pero ¿cuántos han tenido un sueño contrario? Un sueño tan chévere, como dicen, tan lindo, y por alguna razón te despiertan y tú decís, ay, yo quisiera volver a soñar lo que estaba soñando. Bueno, es lo mismo con los pensamientos. Hay conversaciones que tienes con otras personas que afectan para mal un pensamiento y tú no querés regresar a esa conversación. Hay otras que te traen paz. De tal manera que debemos tener nuestro conjunto, nuestra estructura de pensamientos lo mejor posible alineados a la voluntad de Dios para entonces experimentar todo lo que el Señor nos da. En Hebreos 4:12 leemos, porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos, penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. La palabra de Dios va a discernir mis pensamientos, si son buenos o son malos. Es decir, Él nos da su pensamiento. Yo digo, no. O digo, sí, yo quiero pensar de esta manera. También la palabra en Romanos capítulo 12, versículo 2 dice, no os conforméis a este siglo, sino transformaos por la renovación de vuestro entendimiento para que comprobéis cuál es o cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Entonces anoten ahí. ¿Se recuerdan? Caminamos según lo que pensamos, lo que dijo el profeta. Aquí dice prácticamente experimentamos o vivimos experiencias de acuerdo a lo que pensamos, porque vamos a experimentar la buena, agradable y perfecta voluntad de Dios. Job capítulo 20 verso 2, por cierto mis pensamientos me hacen responder. Entonces respondemos de acuerdo a lo que pensamos. En Primera de Reyes 18:21. Y acercándose Elías a todo el pueblo dijo, ¿hasta cuándo claudicaréis vosotros entre dos pensamientos? Si Jehová es Dios, seguidle, y si Baal, id en pos de él. Y el pueblo no respondió palabra. Entonces caminamos de acuerdo a lo que pensamos, respondemos de acuerdo a lo que pensamos, experimentamos de acuerdo a lo que pensamos y decidimos de acuerdo a lo que pensamos. ¿Qué tú piensas de estos tiempos? Te tengo buenas noticias.
Ustedes saben que la parábola de los talentos, cuando el Señor dice, llamó a sus siervos y les entregó sus bienes, a uno le entregó 5 monedas, a otro 2 monedas, a otro 1 moneda o talentos. Los talentos ahí son monedas. Dice, cuando el Señor de ellos regresó, ¿cuántos creen que Jesús está por regresar? Entonces regresa y le pide cuentas a los 3. El que tenía 5 talentos produjo otros 5, el que tenía 2 produjo otros 2, pero el que tenía 1 por miedo lo enterró. Y ojo, porque muchas veces el miedo nos engaña, tratándonos de decir que vamos a ganar algo al obedecerlo, cuando realmente vamos a perderlo. El miedo le dijo, esconde el talento, cuando venga tu Señor se lo das. Y le hizo creer que nunca iba a perder dicho talento. Y fue todo lo contrario lo que le pasó. Perdió el talento e incluso perdió el empleo que tenía con su Señor. Y le dijo, y a este hombre lo sacan a donde es el crujir de dientes. El talento de él se lo dan al que tiene 10. ¿Cuál es la buena noticia? Si yo creo en las parábolas de los tiempos que anuncian su venida, debo entender y renovar mi pensamiento a esto. Si el Señor va a venir a arreglar cuentas y el que tenía 5 produjo 5 y el que tenía 2 produjo 2, quiere decir que el Señor va a estar bendiciendo de tal manera que podemos producir el doble. Eso entiendo yo en la parábola. Pero ¿por qué logramos entender así? Porque al leer todas las escrituras nos damos cuenta de que Dios no depende de una época para bendecir. Nos va a estar bendiciendo siempre. ¿Qué es resistencia? Resistencia es una fuerza que se opone a otra fuerza. Lo voy a repetir. Resistencia es una fuerza que se opone a otra fuerza, de todo tipo, de toda naturaleza. Pero si hablamos de ejercicio, cuando tú estás haciendo pesas, ¿verdad? Y haces pesas para aumentar tu resistencia, tu fuerza, tu potencia, son esas pesas que se hacen de forma lenta y con todo el peso que se puede soportar. Y vas aumentando tu resistencia y cada día puedes aguantar más. Entonces, resistencia es una fuerza que se opone a otra fuerza. Al levantar las pesas, tú estás haciendo eso. En 1 de Pedro capítulo 5, verso 6, dice así: humillados pues bajo la poderosa mano de Dios, para que Él os exalte cuando fuere tiempo. Si estás estudiando las escrituras, subraya cuando fuere tiempo. Echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. Sed sobrios y velad, porque vuestro adversario el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. Estar sobrio y estar velando es lo que a ti te toca. Pero lo que le toca al diablo es devorar. Para evitar que nos devore, debemos ser sabios, debemos de estar sobrios y debemos estar velando. Verso 9, que es a donde quiero ir. Al cual resistencia, firmes en la fe. Quiere decir que lo que nos está recomendando el apóstol Pedro acá es: hey, ustedes tienen una fuerza para resistir esa otra fuerza. Entonces, el león anda, nuestro adversario, alrededor nuestro, viendo a quién devorar usando su fuerza. Pero si dice la escritura, resistidlo estando firme o firmes en la fe, entonces lo que me está diciendo la escritura es: tienes una fuerza para contrarrestar su fuerza. Eso es resistir firmes en la fe, sabiendo que los mismos padecimientos se van cumpliendo en vuestros hermanos en todo el mundo. O sea, no hay a uno que no lo ataque. Verso 10, mas el Dios de toda gracia, que nos llamó a su gloria eterna en Jesucristo. Ojo, después que hayáis padecido, no queda otra, que hayáis padecido un poco de tiempo, Él mismo os perfeccione, afirme, fortalezca y establezca. El final de toda esa batalla
el final de ese ataque, el final de que ande alrededor viendo si te devora o no, será que tú vas a ser perfeccionado, vas a estar firmes, fortalecido y establecido. Si nosotros somos capaces, dice, de resistirlo por un tiempo, resistid al diablo y él huirá de vosotros, dice la palabra. Entonces, esa resistencia es una fuerza contra la otra fuerza hasta que él se vaya y huya de tu vida. Hoy quiero hablar de eso, de la fe para resistir. Hay cosas que tenemos que aguantar. Eso es como la pelea del box, ¿verdad? En la pelea de los boxeadores, muchos de ellos cansan a su oponente, deja que lancen golpes y ellos aguantan y resisten y lanzan golpes y lo están resistiendo hasta que ven que ya está debilitado. Entonces contraatacan y chao. Igual aquí dice, tienen que resistir al diablo por un poco de tiempo. Lo que está pasando en el mundo entero va a tomar tiempo salir de allí, pero vamos a tener fe para lograrlo. En Hebreos capítulo 11, verso 1, dice la escritura: es pues la fe la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Y tú me puedes decir, pero Cash, ¿qué tiene que ver esto con lo anterior? Muchísimo, porque dice que lo resistamos firmes en la fe. No dice que lo resistamos firmes en nuestra propia fuerza, sino en la fe. Es pues la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Otra versión dice las realidades. Es estar convencido de las realidades que no se ven. No se ven, pero son realidades. Estamos siendo atacados por las realidades que vemos. Pero debemos resistir confiando y creyendo en las realidades que no vemos. Por la fe se ven. Verso 2. Porque por ella alcanzaron buen testimonio los antiguos. Por la fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios, de modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. Entonces, ojo aquí, pongamos atención. Estamos siendo atacados por las cosas que se ven y vamos a estar firmes resistiendo todo eso, creyendo en las realidades que no se ven. Pero ojo, pero pronto de lo que no ves, pero crees, será hecho lo que verás, lo llegarás a ver. Por eso cito la fe. Y hablando de la fe, la escritura me enseña que por la fe es que los antiguos alcanzaron buen testimonio. Ahora, si nosotros estamos en la era de la fe y de la gracia, pues deberíamos de ser tan exitosos y aún más que aquellos en aquella época, todo lo que lograron, lo lograron por la fe. Aún fueron justificados delante de Dios por medio de la fe. Hebreos capítulo 11, verso 8. Quiero hablar del padre de la fe. Abraham, cuando yo llegue al cielo por la gracia y misericordia de Dios, si me deja entrar, lo primero que voy a hacer, entre otras cosas, es conocer a todos estos que están en Hebreos 11. Y hay que empezar por el padre de esa fe, que es nuestro padre Abraham. Por la fe Abraham, siendo llamado, obedeció para salir al lugar que había de recibir como herencia y salió sin saber a dónde iba. Por la fe habitó como extranjero en la tierra prometida, como en tierra ajena, morando en tiendas con Isaac y Jacob, coherederos de la misma promesa, porque esperaba la ciudad que tiene fundamentos, cuyo arquitecto y constructor es Dios. Por la fe también Sara, siendo estéril, recibió fuerza para concebir y dio a luz aún fuera del tiempo de la edad, porque creyó que era fiel quien lo había prometido. Por lo cual también de uno, y ese ya casi muerto, salieron como las estrellas del cielo en multitud y como la arena innumerable que está a la orilla del mar. Debemos tener una fe para resistir, pero debemos tener una fe para recibir. Son dos cosas diferentes. Hace mucho tiempo me topé con un caso en donde fui al hospital a orar por una persona. Esta persona estaba en el intensivo. Y aunque no lo creamos, a veces cuando se ha sufrido mucho, un consejo positivo cae mal.
O sea, cuando la gente ya está dañada emocionalmente y uno quiere ser positivo con ellos, toman lo positivo como algo que, ¿qué crees vos? Que nosotros no, qué sé yo, ¿no? Pues yo llegué a ese lugar, estaba en la sala de espera, quería entrar a orar al intensivo por la persona, y saben que esos intensivos van entrando cada cierta hora, muy pocas personas que se les admite o se les da permiso. Yo buscaba el permiso de la familia para poder entrar a orar. Y entonces ellos me dijeron, pero mira, Cash, me dijeron, y nosotros sí tenemos fe. Mira lo que le pasó a mi hija, lo que le pasó a mi hijo, mira cómo estamos. Y me contó todos los problemas de los cuales no habían salido, pero los habían aguantado. Y en ese momento yo recibo un impacto en donde la palabra que oigo aquí adentro es, aquí sí existe fe, me dijo el Señor, sí existe fe, pero fe para aguantar. Les hace falta la fe para salir o para avanzar. Entonces yo respeté, no dije nada, dije, bueno, muchas gracias, nos vemos. Al otro día pude llegar, entré al intensivo, oré por la persona que, por cierto, bendito Dios sanó. Y justo cuando estábamos orando, estábamos ahí con mi esposa, vienen los demás amigos y familiares, ¿verdad? Porque somos amigos y conocidos. Y en ese momento dije, nos tenemos que ir, ¿verdad? Hay que proteger la fe. Y bendito Dios sanó. Lo que quiero decir con este ejemplo es que muchos de nosotros hemos aprendido a vivir con algunos problemas y hemos desarrollado esa fuerza o esa fe, que no está mal, está buena, para aguantar durante muchísimo tiempo, pero eso no quiere decir, ni debe implicar en tu vida, que por eso entonces ya no vas a tener la fe para salir de ese problema, sino únicamente la fe para vivir con el problema. Yo entiendo las dos cosas. Hay momentos que tenemos que creer para aguantar, pero no que eso nos robe el creer para salir. Dios te da la fe para aguantar, pero Dios también te da la fe para salir. Abraham salió sin saber a dónde iba. Y la escritura dice, que leímos, que echemos nuestra ansiedad sobre él para que él nos exalte cuando sea tiempo. Ustedes saben que la incertidumbre del futuro motiva muchísimo la ansiedad interna en el corazón de nosotros. Y hoy por hoy hay mucha incertidumbre del futuro en la mente de muchísimas personas alrededor del mundo. ¿Qué irá a ser del futuro? ¿Qué irá a ser de la familia? ¿Qué va a ser del negocio? ¿Qué va a ser de la iglesia? Y todos somos atacados por eso, pero tenemos que contraatacar. Es decir, una fuerza que combate esa fuerza, resistencia, por la fe, estando firmes contra todo eso. Porque tu mentalidad no puede desboronarse, tu estructura mental no se puede corroer, contaminar y destruirse. Debemos mantenernos fuertes en nuestros pensamientos a través de las escrituras. Entonces, mira, Abraham cuando sale sin saber a dónde va, pero a todos nosotros nos gusta saber, tener algo de certeza de lo que va a pasar en el futuro. ¿Vos me garantizás que si yo hago esto va a pasar aquello? Eso no es sino la voz de la ansiedad, de la incertidumbre, y quieren estar certeros. Pero Abraham, el padre de la fe, se fue sin saber a dónde iba, pero sabía quién iba con él. O sea, todo viaje mientras Dios te acompañe es bueno. Tú dices, pastor, me quedé sin empleo. No eres el único, son miles. La pregunta es, cuando te quedaste sin empleo, ¿Dios te abandonó y te dejó solo, o Dios te está acompañando en esa época y proveyendo para todo lo que necesites conforme sus riquezas en gloria en Cristo Jesús? Y dice la escritura, mira, ya les voy a hablar de cómo llegaron a tener el hijo con Sara, pero él moraba, dice, en tiendas con Isaac y con Jacob, sin haber alcanzado la tierra todavía. Quiere decir que en el camino tuvo a su hijo, tuvo a su nieto y todavía no tenía lo que le habían prometido. Pero si tienes un destino a dónde ir, no hay manera de alcanzarlo si paras de caminar. Si paro de caminar y si me detengo, el destino no va a venir a mí. Yo tengo que seguir caminando para alcanzarlo. Sara recibió fuerza para concebir, porque creyó que era fiel quien lo había prometido. Y Abraham, ya casi muerto,
de él salió una multitud. Yo escribí esto: hoy muchos tienden a querer asegurar su futuro antes de moverse hacia dicho tiempo. Exigimos demasiado la certeza de cosas antes de tomar decisiones. Sin embargo, el padre de la fe salió sin saber a dónde, confiando en Dios. Habitó junto al hijo y nieto en tiendas, esperando lo que Dios prometió. Y ojo, y no encontrando un sustituto para ello. Él esperaba esa ciudad diseñada por Dios. Y en el camino pudo haber tenido muchas ofertas para sustituir aquello en lo que estaba creyendo. Tú no puedes aceptar sustitutos de la promesa que Dios te ha hecho a ti. Debes continuar estando firme, resistiendo, aguantando, creyendo hasta alcanzar lo que te prometió Dios. Pero muchos en el camino encuentran sustitutos a lo que Dios prometió. Tuvo su hijo cuando ya estaba casi muerto, es decir, tuvo fe para resistir mucho tiempo, pero también tuvo fe para recibir. Y Sara igual, tuvo fe para resistir mientras fue estéril, ojo, y tuvo fe para concebir cuando no tenía fuerzas. Porque una cosa es que era estéril, pero dice que ella recibió fuerzas para concebir. Son dos cosas distintas. Tenemos necesidad de desarrollar fe para el proceso. Ahora te cuento un poco el proceso. En Romanos capítulo 4 y verso 17. Como está escrito, eso subráyenlo: te he puesto por padre de muchas gentes delante de Dios, a quien creyó, el cual da vida a los muertos y ama las cosas que no son como si fuesen. Este es el proceso. Abraham no se llamaba Abraham, se llamaba Abram. Abram quiere decir el padre es exaltado. Viene Dios y le dice: ya no te llamarás Abram, te voy a poner esta H aquí en medio, te llamarás Abraham, que quiere decir padre de multitudes. Pero Dios llamó a Abraham padre de multitudes sin tener ni un solo hijo. Porque Él llama las cosas que no son como que si fuesen. Y es ahí donde tenemos que resistir a la burla y la argumentación que muchos tienen contra lo que nosotros creemos y nuestra fe. ¿Tú crees que Dios abrió el mar rojo? Ah, pues alguien se va a burlar y dice: ¿cómo se te ocurre? ¿Crees que Jericó se cayó dándole vueltas hasta que se derribaron los muros? Ah, ¿tú crees que Jesús sanaba enfermos de lejos a los leprosos sin ni siquiera tocarlos, diciéndole que fueran al sacerdote? ¿Crees que Pedro caminó sobre el agua? Pues esas cosas a la mente de mucha gente son ridículas, y entonces nos tratan de ridiculizar en nuestra fe. Pues lo mismo le pasó a Abraham. Yo me imagino que Sara salía y le decía: hey Abraham, que traducido es: hey, padre de multitudes, porque eso significaba padre de multitudes. Y todos: padre de multitudes, ya está viejito, ya no puede. Sabemos que el otro es estéril, y encima de eso, orgulloso, ¿verdad? Prepotente, padre de multitudes. ¿Qué se cree este? Yo no sé si Abraham en algún momento le dijo a Sara: Sara, ya no me digas así, hombre, qué clavo, mira, todo el mundo me mira como que saber que fuera. Pues que te vean como lo que sos padre de multitudes, ponete las pilas. Llama las cosas, y lo puso por padre sin tener ni un hijo. Él ya te puso a ti por muchas cosas sin que todavía ocurran. Pero es que las cosas no pasan para que creo para que pasen. Te lo repito, las cosas no van a pasar para que creas, porque crees, van a pasar. Fe para que las cosas pasen. Y en el 18 dice: él creyó en esperanza contra esperanza para llegar a ser padre de muchas gentes, conforme a lo que se le había dicho: así será tu descendencia. Nota esto: él creyó, se esforzó de esperanza en esperanza para llegar a ser lo que se le había dicho. Yo podría decirles: miren mis hermanos, aquí la cosa se va a poner más fea. Espero que aguanten, ¿verdad? Ahí nos vemos en el año 2024, al rato ya salimos. No estamos para eso, las personas que tratamos de buscar a Dios para darte una palabra. Estamos para darte una palabra de fe,
que la creas. Entonces él dice que se esforzó de esperanza contra esperanza. Hay una versión que fue escrita de otra forma, dice, él se esforzó de esperanza contra todas las demás esperanzas. No se daba esperanza por el viejito Abraham, pero no necesitaba que nadie se la diera. Él sabía lo que creía y sabía en quién creía. Verso 19. Y no se debilitó, yo subrayé la palabra debilitó, en la fe. Eso quiere decir que hay personas que ya se están debilitando en la fe. ¿Cómo? Te voy a enseñar cómo no se debilitó y qué hay que hacer para no debilitarte en la fe. Pongan atención, subrayen, escriban en el chat, no me debilitaré en la fe, no me debilitaré en la fe. ¿Cómo? De esta manera. No se debilitó en la fe al considerar su cuerpo, que estaba como ya muerto, o ya como muerto, siendo de casi 100 años. O la esterilidad de la matriz de Sara. Entonces, ¿cómo una persona puede debilitar su fe? Considerando de más, considerando de una manera incorrecta lo que está pasando. Entonces Abraham dice, voy a llegar a ser, lucho contra todas las esperanzas, voy a llegar a ser el padre de multitudes que Dios dijo que ya soy, hasta me cambió el nombre. Ya yo soy un padre de multitudes y todos. ¿Y dónde está el hijo? Ustedes espérense. Tranquilos, de que lo fabrico, lo fabrico. Pero si ya tenés 100 años, entonces, ojo a lo que voy a decir con muchísimo respeto. Abraham, a sus 100 años, dice que no consideró su cuerpo como ya muerto. Y se recuerdan que dice, y ya de él que estaba casi muerto, entonces de ahí sacó una multitud. Casi muerto en este contexto es Abraham ya no podía tener relaciones con Sara, no había forma, ni aunque Sara fuera fértil, él no podía tener relaciones con Sara para poder engendrar un hijo y Sara concebirlo. Pero además no consideró a Sara que estaba estéril. Pónganse atención, pongan atención a esto. No consideró ninguna de las dos partes, no consideró lo que le pasaba a él, ni tampoco consideró lo que le pasaba a Sara. Y lo que quiero decirte es, no puedes considerar tú en este momento lo que te pasa a ti y lo que le está pasando al mundo entero, porque eso va a debilitar tu fe. ¡Yujú! Todo lo contrario, es cierto, sí. Abraham dijo que no, dijo esto no es cierto. Él dijo, no lo voy a considerar de tal manera que el mensaje que reciba es que lo que Dios dijo que iba a pasar es imposible. Claro que es imposible al hombre, pero lo que es imposible al hombre es posible a Dios, dice la Escritura. Entonces vamos a nosotros a leer la Escritura con la manera de pensar que tenemos, o vamos a renovar nuestra manera de pensar por las Escrituras. Pienso de acuerdo a lo que está escrito. Yujo. Esto está demasiado bueno. No se debilitó al considerar. Entonces, ¿qué hago yo para no debilitarme en la fe? Es no considerar de más todo lo que está ocurriendo. Porque afuera, sí, hay realidades que se ven, pero están escritas para ti realidades que se llegarán a ver. Gloria a Dios. ¿Saben qué? Yo después de predicar este mensaje me voy a sentar a oírme. 20 dice, tampoco, todos pongan en algún lugar, tampoco, no me debilito y tampoco, dice, dudó por incredulidad. Es que una vez se debilita la fe, lo que viene es la incredulidad. No se debilitó por incredulidad de la promesa de Dios, sino que se fortaleció en fe dando gloria a Dios, plenamente convencido. ¡Wow! Esto es una fe para el proceso. De cuando Dios te hable a cuando Dios ocurra, pueden pasar días, semanas, meses, años o generaciones. No vamos a tapar el sol con un dedo, puede ocurrir. Pero como he dicho yo, si lo que Dios me prometió no se cumple mientras yo estoy vivo, mi mayor herencia va a ser decirle a mis hijos, se va a cumplir mientras tú estés vivo. Y si no se cumple, le vas a decir a mis nietos que se va a cumplir mientras ellos están vivos, porque así fue como Abraham pasó su fe a Isaac y a Jacob.
plenamente convencido de que era también poderoso para hacer todo lo que había prometido, por lo cual también su fe le fue contada por justicia. Por Dios santo. Gloria a Jesús. La fe es lo que justifica. Saben, a mí me trauma Hebreos capítulo 11, en el buen sentido de la palabra, porque me identifico tanto, porque en Hebreos 11 no hay una sola persona perfecta, ni siquiera cerca de la perfección, ni una sola. Y todos fueron justificados mediante la fe. En Hebreos capítulo 11, verso 17. Entonces ahora Abraham por fin se esforzó, llegó a ser padre de uno. Ahora tenía un hijo. Y ahora viene acá y dice, por la fe Abraham cuando fue probado. Muy bien. Primero puse fe para el proceso. Ahora escribe fe para la prueba. Porque tu proceso pareciera terminar cuando se cumplió una promesa, pero quizás después de cumplirse la promesa vendrá una prueba. Y dice, por la fe Abraham cuando fue probado ofreció, escribe la palabra ofrecer, ofreció a Isaac, el que había recibido las promesas. De nuevo, ofrecía su unigénito. Por eso es que yo le digo, subrayen la palabra ofreció, ofrecer, porque es clave, se está repitiendo. Fue probado, ofreció a Isaac, su único, al que ofrecía. Habiéndosele dicho, en Isaac te será llamada descendencia. Entonces, la descendencia, ¿de dónde iba a salir ahora? De Isaac. Dios le pide a Isaac y uno podría decir, no, momentito, ¿por qué me vas a pedir Isaac? Si Isaac fue lo que me prometiste, ya me lo diste y ahora, si tú me lo prometiste, me lo diste, ahora, ¿qué voy a hacer yo? Y estuvo dispuesto por una razón. Mira cómo crecía Abraham en fe. Habiéndosele dicho, en Isaac te será llamada descendencia, pensando, pensando, que circular eso, que Dios es poderoso para levantar aún de entre los muertos, de donde en sentido figurado también le volvió a recibir. Por la fe bendijo a Isaac a Jacob y Esaú respecto a cosas venideras. Ay, Padre eterno, no sé qué más decirles. Gracias, Señor Jesús. ¿Verdad? Fe para el proceso, fe para la prueba, fe para volver. Lucas capítulo 22, verso 31. Dijo también el Señor, Simón, Simón, he aquí Satanás os ha pedido para zarandearos como a trigo. Pero yo he rogado por ti que tu fe no falte. De nuevo, fe. Y tú, una vez vuelto, confirma a tus hermanos. Lo que quiero decir con esto es que probablemente personas que me están oyendo ahora ya perdieron algo o mucho. Pero quiero decirles que estamos orando para que tu fe no falte y una vez vuelvas, una vez te recuperes, una vez te vuelvas a levantar, sirva lo que pasaste para testificar a los demás y afirmar a tus hermanos, tu familia, tus amigos, tus hermanos en Cristo. Entonces desarrollamos fe para el proceso, fe para la prueba, fe para volver. El colmo de los colmos de la fe es que el escritor de la ley caminó por fe y no por la ley. Te lo voy a leer así, rápido, porque esto es importante. Hebreos 11, 23 dice, por la fe Moisés cuando nació fue escondido por sus padres por 3 meses, porque le vieron niño hermoso y no temieron el decreto del rey. Por la fe Moisés, hecho ya grande, rehusó llamarse hijo de la hija de Faraón, escogiendo antes ser maltratado con el pueblo de Dios que gozar de los deleites temporales del pecado, teniendo por mayores riquezas el vituperio de Cristo que los tesoros de los egipcios, porque tenía puesta la mirada en el galardón. Mirada, esta es la clave aquí, mirada. Por la fe dejó a Egipto, no temiendo la ira del rey, porque se sostuvo como viendo al invisible. Paren allí. En el verso 26, quisiera que subrayes o encierres o hagas lo que seas, remarques, mirada.
En el verso 27, quiero que subrayes viendo. Él se sostuvo como viendo al invisible. Ese es Dios. ¿Estamos de acuerdo? Pero dice que tenía puesta la mirada en el galardón. Yuju. Mientras mantengas tu mirada en el invisible, mientras te sostengas como viendo al invisible, creyendo que Dios está contigo, no hay nada de malo que pongas tu mirada en un galardón. Yuju. No hay nada de malo que pongas tu mirada en estos tiempos en decir, yo creo que en estos tiempos tan malos, mis finanzas se pueden multiplicar. Y la gente dice, deja de ver eso. Sí, pero es que yo me sostengo viendo al invisible. Moisés se sostuvo viendo ¿a quién? Al invisible. Pero puso su mirada ¿en dónde? En el galardón. Me encantan esos versos porque rompen con la religiosidad. Tú puedes decir, no, eso no es así. Claro, porque tú estás leyendo de acuerdo a lo que ya pensabas. No estás pensando de acuerdo a lo que estás leyendo. Si pensamos de acuerdo a lo que leemos, no hay nada de malo. Ahí está escrito. Y es Moisés, autor de la ley, justificado por la fe. Digo yo, Moisés, ¿qué haces aquí en Hebreos 11? Si tú eres autor de la ley. Sí, pero aunque escribió la ley, solo se puede salvar por la fe. Por la fe celebró la Pascua, dice, y la aspersión de la sangre, para que el que destruía a los primogénitos no los tocase a ellos, y declaramos y creemos que no va a tocar nuestra morada todo esto. Por la fe pasaron el mar Rojo como por tierra seca, e intentando los egipcios hacer lo mismo, fueron ahogados. Es que miren, hay fórmulas que no le van a funcionar, sino solo a los que creen en Dios y su palabra. Hebreos 11:32. ¿Y qué más digo? Porque el tiempo me faltaría contando de Gedeón, de Barak, de Sansón, de Jefté, de David. Todos ellos tuvieron fe para aguantar, tuvieron fe para resistir, pero tuvieron fe para triunfar. Gedeón estaba escondiendo en el lagar el trigo, porque los madianitas venían y lo saqueaban. Y el pueblo del Señor estuvo seguro en Gosén. Ahí está, en Gosén el pueblo. Y está escondiendo el trigo Gedeón. Tuvo fe para aguantar. Pero un día el Señor le va a dar la victoria después de que él viene, se le presenta, Gedeón le ofrenda y entonces le revela la estrategia. Gedeón tenía 32,000 personas y en un solo día le diezmó el ejército, y en otra instrucción de 32,000 personas, Gedeón se quedó con 300. ¿Qué era eso para combatir a los madianitas? Y Dios le dijo, son muchos y no van a glorificar a Dios. Se van a gloriar en sus propias fuerzas. Así que le quitó Dios. A veces Dios quita, entre comillas, para poder ser Él glorificado y que tú lo conozcas más y que para Él no hay nada imposible. ¿Qué ocurre acá? Se queda con 300 y termina venciendo a los madianitas, donde los mismos ellos mismos se confunden entre ellos y se matan a espada entre ellos. No tuvo que hacer nada más Gedeón que obedecer a Dios. Es impresionante cómo alguien puede tener fe para aguantar y a veces le falta fe para salir. Tienen fe para resistir y les falta fe para triunfar. Te repito de nuevo ahora, el boxeador puede hacer que su enemigo se canse dándole golpes, aguantando los golpes. Y una vez agotado el enemigo, contraataca. Resistamos, dice, en la fe. Fuerza que combate otra fuerza. Gedeón empezó a poner excusas. No, yo soy pobre, el menor de mis hermanos. Pues si dice la Biblia que todo el pueblo empobrecía, no había nada extraordinario en que lo fuera también.
pero Dios los sacó de pobre a conquistar la tierra de Madián. Fe para triunfar. Y en Hebreos capítulo 11, porque es lo que estuvimos leyendo, verso 4, se registra la primera obra de fe que la humanidad hizo. La primera obra de fe que la humanidad hizo. Verso 4. Por la fe, Abel ofreció a Dios más excelente sacrificio que Caín, por lo cual alcanzó testimonio que era justo, dando Dios testimonio de sus ofrendas, y muerto aún habla por ella. Si ofrendar no fuera importante, ¿por qué la primera obra de fe que se registra, que la humanidad hizo como tal, fue la ofrenda de Abel, que fue mejor que la de Caín? Y por eso Dios lo bendijo a tal punto que Caín vino a matar a su hermano por envidia. Y dice la escritura que aquella ofrenda todavía habla delante de Dios. Sí hay que tener fe para aguantar, pero debemos tener fe para el proceso. Debemos tener fe para poder salir, para la prueba, para volver. Búscalo allí mientras, en el verso 57, mientras te doy un avance de esto. Miren, es tanta la información que estamos recibiendo de lo malo que ocurre, de las personas infectadas, de las personas que fallecen. Es tanta la información que recibimos del desempleo que puede existir, de la crisis que hay. La economía está golpeada, 70% de la población ya fue afectada económicamente. Que tenemos que tener mucho cuidado con el manejo de esa información dentro de nuestra mente y qué tipo de pensamiento puede llegar a afectar. Porque la Biblia dice que lo que el hombre piensa, eso es él. También dice la Escritura que nuestras armas en la milicia son poderosas en Dios, no son carnales, para derribar argumentos, altivez, todo lo que se levanta en contra del conocimiento de Dios, llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia de Cristo Jesús. Por lo tanto, lo que pensamos es muy importante. Y estamos ahora no solo peleando una batalla o contra un virus o contra los problemas económicos. La batalla más grande que quizás estés peleando en este momento es la batalla de la mente. Entonces, en 1 Corintios 15, 57 dice, o se nos enseña, más gracias sean dadas a Dios que nos da la victoria, y por favor subrayen la palabra victoria o enciérrala en un círculo, por medio de nuestro Señor Jesucristo. Lo primero que tenemos que tener claro es que nosotros somos más que victoriosos en aquel que nos amó. Y esa palabra victoria es algo que debes escribir en algún lugar, que debes subrayar en tu Biblia o marcar en tu escritura digital. La cosa es que tienes que tener presente esa palabra, victoria. Empieza a utilizar esa palabra lo más que puedas. Entonces, sigue así. La escritura nos sigue enseñando. Así que, o como consecuencia, así que, hermanos míos amados, estad firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor siempre, sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. ¿Qué es lo que quiero decir? Es, mientras sigamos contando las historias que no son de victoria, porque no creo que en esta época todas las historias sean de fracaso. Hay historias, muchas historias que son de victoria. Entonces yo digo, ¿por qué no empezamos a buscar todos los testimonios posibles dentro de nuestra gente? Hay muchísimos. Nosotros no solo escuchamos oraciones, escuchamos testimonios. Y aprovechando que estamos hablando del tema, puedes ir a casadedios.org y escribir tu testimonio. ¿Qué es lo que glorifica a Dios? Ojo, nuestros problemas no glorifican a Dios. Es la fe que tenemos en Él y su palabra para salir del problema. Y temo por algunos que están entrando en el modo de fe para aguantar y se están olvidando de ponerse en modo de fe para salir.
No es lo mismo tener fe para aguantar un problema que tener fe para salir del problema. Nos urge movernos a un modo de fe para salir y no solo para aguantar. Si te acostumbras a solo aguantar, pronto será tu nuevo normal el andar aguantando. Y si bien es cierto, hay que aguantar, hay que resistir, pero es creyendo que vas a salir. Entonces, en los casos de victoria, dice, me recuerdo, dice, o nos enseña la victoria que Dios nos dio en Cristo Jesús, así que por eso debo estar firmes. Quiere decir que los casos de victoria nos inspiran a estar firmes, a ser constantes y a seguir creciendo, sabiendo que nuestro trabajo no es ¿en qué? En vano. Debemos buscar testimonios de victoria. Escríbelos, coméntalos, agarra tu celular, manda un testimonio de victoria a tu grupito del chat. Les quiero contar, les quiero contar que bendito Dios, tuve este milagro, me pasó esto, me pasó lo otro. No solo es oren por mí, me quedé desempleado. Es escribir, bendito Dios, ya tengo el empleo. Bendito Dios, ya se abrió la empresa. Bendito Dios, ya sanó el enfermo. Tenemos que llenarnos de esos casos. La segunda cosa que quiero mencionar acá es que en la vida debemos tener ganas de ganar, no solo ganas de participar. Mira lo que dice Pablo en 1 Corintios 9:24. ¿No sabéis que los que corren en el estadio, todos a la verdad corren, todos corren, pero solo uno lleva el premio? Corred de tal manera que lo obtengáis. Ojo en esto, lo decía hace unos días. Qué importante es distinguir o discernir, entender, comprender de qué tipo de carrera está hablando. Está hablando de la carrera que haces en la mañana o que haces en una faja o el ejercicio para mantenerte bien, en forma, quemar calorías, quemar grasa, o está hablando de la carrera competitiva. Porque aquí dice, todos en el estadio corren, pero solo uno lleva el premio. Corran de tal manera que lo obtengan. Y hay una gran diferencia entre aquel que corre por quemar calorías y aquel que corre para meterse a una maratón. O sea, el hombre que va a correr o la mujer que va a correr una maratón se prepara de diferente forma, duerme de diferente manera, come de diferente manera, pero además de eso adquiere un conocimiento extra. Como decía yo, no es lo mismo que tú vayas con tu amigo a jugar al tenis, por decir algo, o incluso al fútbol, y vas a jugar porque hay que pasar el tiempo, y es divertido, es buenísimo. Que otra cosa es, bueno, ¿qué es lo que debes aprender para competir en ese deporte? Entonces Pablo nos está exhortando a que no hagamos las cosas como de, nada más como de rutina, sino como que fuera competencia. Es decir, si vas a correr, dice, tenés que comprender algo. Todos corren, pero solo uno lleva el premio. Y le dice, y ustedes corran de tal manera que lo obtengan. Entonces imagínate lo que Pablo está diciendo. Si todos nosotros acá, la banda y nosotros vamos a hacer una carrera, dice, bueno, todos ustedes van a correr, pero les dejo claro algo. Solo uno lleva el premio. Corran de tal manera que lo obtengan. Pero si solo uno va a llevar el premio, pero nos pide que todos corramos como que fuéramos nosotros el que va a obtener el premio. Pablo era competitivo, pero competitivo en todo lo que hacía. Y me encanta cuando usa los deportes. Ahora bien, ahí les va algo. Mira, aunque obviamente yo creo en el poder del Espíritu Santo, en la persona del Espíritu Santo, es vital, es el centro de todo lo que soy y hago. Ustedes se recuerdan que al principio del año, muchísima gente empezó a hablar de la visión 2020, entonces como es el año 2020 hay que tener visión 2020 y todo se iba por ahí, ¿verdad? Yo lo respeté mucho y me quedé, pero ahora orando, intercediendo, recibí un 2020 muy bueno. Un 2020 muy bueno. Segunda de Crónicas 20:20 dice, y cuando se levantaron por la mañana salieron al desierto de Tecoa, y mientras ellos salían, Josafat estando en pie dijo, oídme Judá y moradores de Jerusalén. Subrayen lo que viene. Creed en Jehová vuestro Dios y estaréis ¿qué? Seguros. Segunda de Crónicas 20:20. Creed en Jehová vuestro Dios y estaréis seguros.
Creed a sus profetas y seréis ¿qué? Prosperados. Cuando yo leo esto, recibo un impacto y digo, Padre, oro porque el segunda de Crónicas 20:20, sea por ti enormemente bendecido, que la gente esté en ti segura, que le crean a tus profetas y sean bendecidos y prosperados. Quiero hacer una pausa acá. ¿Cuántos que están en casa conectados quieren junto con este su servidor creer? Vamos a ver la mano de Dios moviéndose de forma poderosa, sobrenatural, bendiciendo las vidas, bendiciendo los cuerpos con salud, bendiciendo la economía de cada persona. Mis hermanos, puede estar pasando muchas cosas en el mundo, pero tú tienes que comprender que tú crees en Dios y sus escrituras. Así que voy a hacer una pausa para orar en esto y seguimos con la enseñanza. Padre, en el nombre de Jesús, te doy gracias por cada persona, individuo y familia. Y te pido, Señor, de verdad, de todo corazón, que la segunda parte de este año mejore enormemente para cada persona que en ti confía. Y aunque alrededor nuestro puedan haber muy malas y muchas noticias de ese tipo, vamos a creer en las buenas tuyas, Señor. En el nombre de Jesús, amén. Amén. Bueno, entonces tenemos necesidad de estar pensando y creyendo en la victoria que Cristo nos dio. Estamos creyéndole a Dios por un tiempo mejor. Y ahora quiero hablarles dentro de este tema, de algo que es importante desarrollar en el carácter nuestro. Mira, yo no creo haber dejado de ser pastor de jóvenes, pero cuando oficialmente eso era lo que hacía como tal, yo me di cuenta de algo. En esa época en que el joven y la jovencita quieren encontrar pareja, novio, novia, hacen como que su listado de todo lo que quieren tener, ¿verdad? Yo no sé si ustedes están como que ilusionados por qué hombre quieren como novio, qué mujer como novia. Pero normalmente hacen su listado, ¿verdad? Tienen sus sueños, su anhelo. Entonces está aquella jovencita que dice, yo quiero Primero se ponen espirituales, ¿va? Porque no, eso no falla. Señor, que te ame a ti sobre todas las cosas, ¿verdad que sí? Que te sirva de todo corazón. Pero de ahí tienen su listado. A mí me gusta alto, moreno, rubio, ojos claros, ojos oscuros. Y que trabaje y que sea, ¿verdad? Que sea esforzado, y hacen todo su listado. Pero digo yo, y yo le enseñaba a los jóvenes, antes de hacer el listado de lo que quieres recibir y que la pareja tenga, haz el listado de lo que tienes que ofrecer. Y ojo. Y les digo esto en son de broma, pero a la vez en serio, porque había una jovencita que, Cash, mira, estoy orando por mi novio, seguramente Dios tiene mi pareja y yo quiero que sea trabajador y que tenga una maestría. Le digo, mira, discúlpame, le digo yo, pero a mí en tu casa me han contado que no te está yendo bien en los estudios. Eso sí, tenés el listado de lo que querés, de lo que demandás, pero no has hecho el listado de lo que ofreces. Y así nos pasa en todos lados. La gente está buscando un trabajo y lo primero que hacen es, bueno, ¿cuánto paga? ¿A qué hora entro? ¿A qué hora salgo? ¿Cuál es el día libre? ¿Qué ofreces? Y esta época no está para andar demandando mucho, está para incrementar nuestra oferta. Para eso tenemos que agregar valor a nuestra vida, valor a nuestro conocimiento para tener algo mejor que ofrecer. Porque si hay una crisis de empleo, no te puedes dar el lujo de no incrementar aquello que tengas o puedas ofrecer. En 2 de Reyes capítulo 4 verso 1 dice, una mujer de las mujeres de los hijos de los profetas clamó a Eliseo diciendo, tu siervo, mi marido, ha muerto. Y tú sabes que tu siervo era temeroso de Jehová y ha venido el acreedor para tomarse 2 hijos míos por siervos o esclavos. Y Eliseo le dijo, ¿qué te haré yo? Declárame qué tienes en casa. Y ella dijo, tu sierva ninguna cosa tiene en casa, sino una vasija de aceite. Al parecer la mujer se dio cuenta que sí tenía algo después de declarar que no tenía nada. Porque de verdad que una pequeña vasija con aceite era insignificante
para la crisis que le había dejado el marido. Hay cosas que a mí me cuesta comprender. Dice que esta es mujer de uno de los hijos de los profetas. Y le dice a Eliseo, tu siervo. Entonces el marido de esta mujer era siervo de Eliseo. ¿Sí? Y Eliseo fue un hombre acostumbrado a ver el poder de Dios sobrenatural. Pero el hecho que veamos o deseemos ver el poder sobrenatural de Dios no nos exime de ser sabios, inteligentes en lo que hacemos y prepararnos. Esa mezcla es la mezcla que siempre he tratado de buscar en la vida. Dios es sobrenatural y hará lo sobrenatural. Pero Moisés incluso fue educado. ¿Y qué de Sadrach, Mesach y Abednego? ¿Y qué de Daniel? ¿No buscaban la sabiduría de estos jóvenes? El mismo Nabucodonosor, el rey de Babilonia, buscaba la sabiduría que estos tenían. Entonces es una, ¿cómo dijera eso? Como encontrar ese punto de equilibrio, porque Dios te da lo sobrenatural como te da el conocimiento y la ciencia y la inteligencia y el consejo y la prudencia. Es el mismo Dios que hace una, es el mismo Dios que te da la otra también. Y no entiendo cómo este hombre, siendo se supone discípulo de Eliseo, dejó endeudada a la viuda. Me cuesta entenderlo. Muchísimo. Pero, ¿verdad? ¿Por qué cuesta entenderlo? Por ese estereotipo que tenemos de los hombres de Dios que no pueden fallar en nada. Eso es una gran mentira. Fallamos en muchísimas cosas. Somos vulnerables igual que todos. Cometemos errores igual que todos. ¿Verdad? Entonces este hombre quizás cometió ese error de dejar endeudada a la viuda y ahora venía un problema mayor. Tenía que pagar la deuda entregando a sus hijos como esclavos. ¿Qué madre quiere eso? Nada, imagínate. Quedas viuda y encima de eso endeudada. No hay con qué pagar la deuda. Te piden a los hijos como garantía y ahora lo que tienes es una vasija con aceite. Decime si no se parece a las situaciones que estamos viviendo hoy. Quiero decirte que el luto que la humanidad está viviendo hoy no se trata solo de un ser querido que pudo haber fallecido. El luto se suman muchos, la pérdida del trabajo, la pérdida de una oportunidad que justo era en ese momento cuando todo empezó. Hay muchas cosas pasando y por eso le decía, la batalla mental es muy fuerte y tenemos que pelearla llenando nuestra mente de palabra de Dios, de escrituras, de promesas de Dios, de confianza en Él. Verso 3. El profeta le dijo, ve y pide para ti vasijas prestadas en todos tus vecinos. Vasijas vacías, no pocas, le dijo. Entra luego y enciérrate tú y tus hijos y echa en todas las vasijas y cuando una esté llena, ponla aparte. Le dio hasta un método para hacerlo. Y se fue la mujer y cerró la puerta, encerrándose ella y sus hijos. Y ellos le traían las vasijas y ella echaba el aceite. Cuando las vasijas estuvieron llenas, dijo a uno de sus hijos, tráeme aún otras vasijas. Él le dijo, no hay más vasijas. Entonces cesó el aceite. Vino ella luego y le contó al varón de Dios, y el cual dijo, ve y vende el aceite y paga a tus acreedores, y tú y tus hijos vivid de lo que quede. ¿Ya se dieron cuenta ustedes la combinación entre lo sobrenatural que ocurrió? Eliseo le dijo, ¿sabes qué? Toma esa vasija, pide prestadas vasijas vacías de todos tus vecinos, no pocas sino muchas, y empieza a llenar. Cada vez que termines de llenar una vasija, ponla aparte. Y entonces cuando ya llenaron las que tenían, la mujer le dice al hijo, a uno de ellos, ve y trae más vasijas. Y al hijo, ya no hay vasijas, se acabaron. Entonces dice él, cesó el aceite. Y viene el profeta y le dice, bueno, ahora vende todas. Eso es una instrucción. ¿Qué es lo que a la gente no le gusta? A la gente le gusta, el milagrote, pero las instrucciones ya no. Y es ahí donde la cosa ya no funciona. Entonces la instrucción es, vende las vasijas, paga la deuda y con lo que quede, vive tú y tus hijos. Pero ¿qué hace la gente hoy? Todo lo contrario, ¿verdad? Toman para vivir como quieren
y a ver si queda para pagar la deuda. Totalmente al revés de lo que el profeta dice. Ahora entendemos lo que hace un rato dije. Crean los profetas y serán ¿qué? Prosperados. ¿A quién le creyó aquella mujer? Al profeta Eliseo. ¿Y qué ocurrió? Ocurrió el milagro. Pagó la deuda y le quedó para vivir. Hay que ser sabios en el manejo del presupuesto. Hay que ser sabios en el manejo del presupuesto. Todo el tiempo debemos serlo. Ahora, ojo acá. Me impresiona que el marido de aquella mujer no pudo hacer en vida por ella lo que Dios hizo habiendo quedado viuda usando solo una vasija de aceite. Lo que no pudo hacer el marido, lo hizo Dios. Mira, quizás tú ya encontraste muchas razones para fracasar. Así que más te vale encontrar una para triunfar. ¿Quieres que lo repita? Quizás ya encontraste muchas razones para fracasar, pero más te vale buscar una para triunfar. Aquella mujer estaba desamparada y en una situación difícil. No acomodes tu fe a lo que está pasando. Que lo que está pasando se empiece a acomodar a tu fe, a lo que le crees a Dios. Salmo 46:1 dice: Dios es nuestro amparo y fortaleza, nuestro pronto auxilio en la tribulación o en las tribulaciones. Por tanto, no temeremos aunque la tierra sea removida y se traspasen los montes al corazón del mar. No temeremos, dice, aunque la tierra entera sea removida y los montes se tiren al mar. ¿Por qué? Porque Dios es nuestro amparo y nuestra fortaleza, nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. ¿Qué significa la palabra amparo? Significa proteger o favorecer a algo o a alguien que lo necesita. Él es nuestro amparo. Él es nuestra fortaleza. Él es nuestro socorro en las tribulaciones. ¿Quién socorrió a aquella mujer? Fue Dios. ¿Quién amparó a aquella mujer? Fue Dios. ¿Cómo es posible que teniendo aún al marido en vida, no lograron nunca pagar las deudas y ahora que estaba sola, sí las pagó? ¿Qué pudo haber fallado si el marido de ella era uno de los hijos de los profetas? ¿Qué pudo haber fallado allí? ¿Ah? ¿Será que siendo uno no logró confiar en Dios? ¿Será que estando vivo él no confió en la palabra de Eliseo si alguna vez se la dio? Pero ¿por qué la mujer pudo y el marido no? Simple y sencillamente porque ante una situación tan dura, ella fue directo a la fuente, a Dios, y de Dios recibió la estrategia. Padre, en el nombre de Jesús, revela estrategias a cada familia, a cada persona. La situación de aquella mujer era terrible, pero Dios es más grande que tu situación. Salmo 91:1 dice: el que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Diré yo a Jehová, esperanza mía y castillo mío, mi Dios, en quien confiaré. Date cuenta, el que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Diré yo. Lo repito, perdón, diré yo. ¿Qué tú tienes que decir? Diré yo, Jehová, esperanza mía y castillo mío, mi Dios, en quien confiaré. El desamparo puede llevarnos a la tristeza y la depresión, pero también puede llevarnos a buscar a Dios como nunca antes y ser amparados por Él y terminar morando bajo su omnipotencia, y nada nos será imposible. Ojo, lo mismo que deforma a las personas, forma a otras personas. Aquella mujer, al quedar desamparada debido a la muerte de su cónyuge, tuvo un encuentro con la omnipotencia de Dios. No digamos con el Dios de la omnipotencia. Y notar esto. Personas, por ejemplo, cuando lo rechazan, de verdad se vuelven personas resentidas.
malas, haters. Pero otros, cuando han sido rechazados, se vuelven empáticos, aman al prójimo, y lo mismo que deformó a uno es lo mismísimo que formó al otro. Hijos que que vimos disuelto el hogar de nuestros padres, nos convertimos en personas de bien, y otros, por menos de eso, se convirtieron en personas de mal. Aquella mujer se pudo haber convertido a saber en qué. Al quedar viuda, desamparada, se pudo haber amargado, y no que los profetas, sino que, y este que era tu siervo, mira lo que está pasando. Nosotros conocemos la buena historia en medio de la crisis, pero pudo haber sido una mala historia también. Eso va a depender de la reacción que tú tengas ante todo lo que está pasando a tu alrededor. Lo que ofrecemos ensancha nuestro camino. Proverbios 18:15 dice: el corazón del entendido adquiere sabiduría, y el oído de los sabios busca la ciencia. La dádiva del hombre le ensancha el camino y le lleva delante de los grandes. Adquiere sabiduría y ciencia, dice. Mas la dádiva, ¿qué es lo que dice? La dádiva del hombre le ensancha el camino. En Proverbios 3:16, ¿qué es lo que debes adquirir? Proverbios 3:16 dice: largura de días está en su mano derecha, en su izquierda riquezas y honra. El contexto es: bienaventurado el hombre que adquiere sabiduría y obtiene inteligencia, porque entonces tendrá largura de día en su mano derecha, riquezas y honra en la mano izquierda. Y como me dijo un amigo mío, este proverbio a mí me dice que Dios quiere que llegue a viejito de forma honrosa y bendecido. Y en el Proverbios 22:4, que es de mis favoritos, dice así: riquezas, honor y vida son la recompensa, la remuneración de la humildad y del temor de Jehová. Si en serio tienes un corazón humilde y respetas a Dios, pues ¿qué es lo que ofrece las Escrituras? No, olvídate de mí. ¿Qué dice Proverbios? No, ¿qué dice Cash Luna? ¿Qué dice Proverbios? Riquezas, honor y vida son la recompensa de la humildad y el temor de Jehová. Entonces te lo voy a parafrasear: Dios quiere que obtengas tus ganancias de forma honrada sin perder la vida. Mira esto, te va a gustar. Dios quiere que obtengas tus ganancias, ingresos, riqueza, de forma honrada sin perder la vida. Entonces hay quienes obtienen sus ganancias de forma honrada, pero se viven enfermando del estrés que tienen. Pero la voluntad de Dios es que obtengas tu ganancia de forma honrada sin enfermarte por el trabajo que tienes. Ahí tú puedes ver el bienestar total de Dios. Dice: sí, yo te quiero bendecir económicamente, pero quiero bendecirte con principios y valores y manera de trabajar de forma honrada, y que puedas tomar tu tiempo para descansar y usar la inteligencia que te doy para trabajar, para que no necesites enfermarte mientras haces tu ganancia de forma honrada. Entonces la voluntad de Dios es tan global que dice: está bien, te voy a bendecir económicamente, te voy a bendecir formando tu carácter y cuidando tu salud. ¿Qué más quieren? Dios está presente en todas las áreas de tu vida. Ahora bien, vuelvo de nuevo a Proverbios 18:15. El corazón del entendido adquiere sabiduría, lo que acabamos de enseñar, y el oído de los sabios busca ciencia. Pero la dádiva del hombre le ensancha el camino y le lleva delante de los grandes. Entonces puedes ser muy sabio, puedes tener mucho conocimiento, pero lo que te lleva delante de los grandes hombres es lo que das. Lo que das me refiero a lo que ofreces. Yuhu. Es esa oferta que brindas de tus servicios, de tu trabajo, de lo que sabes hacer o de lo que estás aprendiendo a hacer. Eso es lo que te ensancha el camino, dice la Escritura. Mira, dice acá la palabra en Proverbios 18:15, ahí mismo, pero en la versión Dios habla hoy: los sabios e inteligentes adquieren los conocimientos que buscan. Con un regalo
se abren todas las puertas y se llega hasta la gente importante. Cuando hablo aquí de un regalo, ¿qué tal si en esta época ofreces tus servicios a las personas de tal manera que les des una muestra de lo que puedes hacer sin necesidad de cobrar? Le dice: pastor, ¿de qué está hablando usted? No, pero es que aquí dice, ¿verdad? Esto. Lo que quiero decirte es: deja que la gente pruebe tu trabajo. Que lo pruebe. A ver si les gusta. Haz un pequeño proyecto esperando que te den el otro, no sé. Pero aquí está clara la escritura, ¿no? Esa mentalidad de demandar en lugar de ofrecer no es la mejor manera de salir adelante, nunca, y menos en este momento. En Éxodo 1, 13 y 14 dice: y los egipcios hicieron servir a los hijos de Israel con dureza y amargaron su vida con dura servidumbre, en hacer barro y ladrillo, y en toda labor del campo y en todo su servicio, al cual los obligaron con rigor. Capítulo 3, verso 18 dice así: y oirán tu voz e irás tú y los ancianos de Israel al rey de Egipto, y les diréis: Jehová, el Dios de los hebreos, nos ha encontrado. Por tanto, nosotros iremos ahora camino de 3 días por el desierto para que ofrezcamos sacrificios a Jehová nuestro Dios. Cuando yo leí esto, dije: wow, ¿qué pasó aquí? ¿Por qué Dios lo primero que le pidió al pueblo es salgan y ofrezcan? Porque la mentalidad de ellos ya había sido afectada por generaciones de esclavitud, que no creían ser capaces de ofrecer algo. Ya el pueblo estaba subyugado a ver si alguien les daba algo. ¿Cómo Dios podría conquistar la tierra prometida con todo un pueblo cuya mentalidad había sido rebajada a eso? Y por eso Él va a forzar su mente a que crean que pueden ofrecer algo. Que puedan ofrecer algo. Me recuerdo que estuve yo en un país en Noches de Gloria. Terminábamos muy tarde y nos llevaron a comer a un restaurante. Fuimos ahí, comimos, cenamos. Ya era muy tarde y nos sirvieron muy bien. La atención fue espectacular. Y entonces yo le dije al mesero: mire, fíjese que nosotros, ese día todavía no había Noches de Gloria, era otro día. Le dije: fíjese que mañana tenemos un evento y vamos a salir bastante tarde. ¿A qué hora cierran ustedes? Y él me dijo: no importa a qué hora cerramos, nosotros lo podemos esperar a la hora que sea, me dijo. Pero mire, le dije, podría ser 1 o 2 de la mañana. No importa, nosotros lo esperamos. Wow, dije yo. Efectivamente, dije, qué actitud más buena. Fuimos a comer al otro día, muy tarde, y el mesero con una actitud impresionante. Entonces yo pensé, este hombre debe ser el dueño. Y le pregunté: mire, ¿usted es el dueño de este restaurante? No, me dijo, yo no soy el dueño, soy un mesero. ¿Y por qué se queda tan tarde? Mire, me dijo, es que si tiene tiempo le cuento la historia así breve. Me dijo: yo fui un empresario, gané mucho dinero, vino la crisis, vino la espiral, todo se vino abajo. Yo solía ir 4 veces al año a Estados Unidos a vacacionar con mi familia, me dijo. Y entonces sí, le dije, pero este es el único empleo que tengo ahora, me dijo. Mi empresa cerró, quebré. Así que si usted quiere y su equipo venir a comer a las 3 de la mañana, aquí vamos a estar a las 3 de la mañana, no importa. Y yo me fui de espaldas. Dije: este hombre se va a volver a levantar seguro. Porque no está pensando sino en qué tiene que ofrecer. Yo quisiera orar hoy por todos ustedes para que Dios les bendiga en su vida física, salud, familiar, como esa viuda. Pero que no crean que están desamparados, porque están amparados por Dios. Y que Dios bendiga tu iniciativa, tu trabajo de tus manos, y salgas adelante. Y que te dé ideas para tener algo que ofrecer. ¿Les parece que oremos? Padre, en el nombre de Jesús, muchas gracias por la vida. Gracias por las oportunidades y los ejemplos que en las Escrituras encontramos, como esta viuda. Señor, que sepamos que tú eres el amparo nuestro y el amparo de todos. Señor, en el nombre de Jesús, te pido para que exista paz en el corazón y en la mente de las personas. En el nombre poderoso de Jesucristo,
Muchas gracias.